Así que os animo a abrir vuestras Biblias a Primera de Pedro 2 y vamos a estar viendo los versículos que van del 18 al 25. Primera de Pedro 2, del 18 al 25. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos. La fuente de donde vienen los bienes y los recursos para nuestras necesidades. Es decir, vamos a hablar del trabajo. Aunque sé que hoy muchos estamos pensando en cómo terminar de disfrutar nuestras vacaciones, el apóstol Pedro nos va a hablar en este texto sobre el trabajo. Tras haber abordado y rogado a los cristianos a guardar su testimonio público en los versículos anteriores, a controlar sus impulsos pecaminosos y someterse a las autoridades, ahora pasa a pedirles que guarden su testimonio en sus relaciones laborales. Y en esta mañana vamos a ver 3 motivos para un buen testimonio en el trabajo. 3 motivos para un buen testimonio en el trabajo. Y vamos a hacer lectura en los versículos del 18 al 25. Y dice así la palabra del Señor, de Primera de Pedro. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que en esta mañana vamos a estar viendo 3 motivos. Y el primer motivo es porque es un encargo de Dios. El primer motivo para tener un buen testimonio en el trabajo es porque es un encargo de Dios, versículo 18. Y lo primero que observamos en este versículo es que Pedro les llama siervos. Y esta palabra siervo significa esclavo. Y vamos a explicar esta figura laboral antes de desarrollar el texto, para que lo entendamos. Los siervos en el contexto de aquella época eran los encargados de las tareas domésticas en el hogar y en las labores de su amo. Por lo general, los esclavos trabajaban en las empresas familiares que normalmente se desarrollaban la agricultura, la ganadería, la pesca y los oficios. Y los esclavos vivían en casa de sus siervos, de sus amos. Se cree que más del 50% de la población en el Imperio Romano eran esclavos. Esta relación se establece cuando uno se entrega a la voluntad del otro. Y cuando oímos la palabra esclavo, se nos ponen los pelos de punta, porque pensamos en los tratos injustos, pero la esclavitud comenzó, ¿verdad?, de otra manera. Se establecía por la conformidad de las dos partes. En el Imperio Romano era el sistema laboral existente. Y lo he dicho bien, sistema laboral existente. Y el trato variaba dependiendo de los amos. Los esclavos de aquel tiempo en Roma eran muchas veces mejor considerados y tratados que los hombres libres.
Los esclavos en el tiempo de Roma eran muchas veces tratados mejor que los hombres libres. Los esclavos, ¿verdad? Muchos de ellos eran maestros, contables, administradores, médicos, pero eran esclavos y tenían más comodidades y privilegios que la mayoría de los hombres libres. Muchos amos trataban a sus esclavos, es decir, a sus empleados, como miembros de la familia. Y estos vivían en las mismas condiciones que sus amos. Pero otros amos los trataban mal, como herramientas y no como personas. Este sistema que estamos presentando no ofrecía ninguna garantía, ni se podía denunciar los abusos ni el maltrato. No existía ningún departamento de recursos humanos ni sindicatos para el trabajador. Y todo esto lo estamos conociendo y vamos a escuchar lo que Pedro les va a decir. Este sistema, ¿verdad?, era asfixiante. Algunos historiadores decían que un esclavo se diferenciaba de un animal o de un carro de trabajo en que podían hablar. Así que fijaros en qué términos está hablando Pedro a estos esclavos. Este sistema, aunque ahora nos parece injusto y una aberración, fue Dios el que reconoció y estableció sus normas y condiciones. Pero como siempre, la maldad, el pecado, trae abuso y maltrato. Las culturas de Mesopotamia, los egipcios, la griega y por supuesto la romana hacían uso, ¿verdad?, de este sistema. Y el último país que abolió la esclavitud, algo escalofriante, ¿verdad?, fue en 1981, antes de ayer. Y en la medida que el evangelio se extendía por las ciudades romanas, los esclavos eran incorporados a las iglesias. Y Pedro quiere dejar claro a los esclavos cristianos que la libertad que Cristo da sobre el pecado no permite el derecho a desobedecer a sus amos. Y Pedro quiere dejar claro a los esclavos que Cristo, ¿verdad?, da una libertad, pero esa libertad no va a permitir a los esclavos desobedecer. La conversión no da el derecho de dejar de cumplir nuestras obligaciones, tanto como padres, como maridos, pero también como trabajadores. Algunos esclavos malentendieron lo que significaba la libertad en Cristo, pensando que podían romper las relaciones que les ataban. Por lo que la enseñanza apostólica fue muy necesaria para desarrollar convicciones correctas con relación a la esclavitud y al deber del trabajo. Parte de las instrucciones de las Escrituras tienen que ver con este desarrollo en las relaciones. Como he dicho anteriormente, la Biblia se encarga de explicar cuál es nuestro comportamiento, no solamente con la familia, no solamente con los hijos, con nuestros vecinos, pero ahora vamos a ver cómo también nos da unas normas con las relaciones laborales. Hasta tal punto es necesario entender bien esta enseñanza para nosotros hoy, que dentro del canon bíblico encontramos la carta a Filemón, donde se enseña cuál debe ser la relación correcta de respeto entre un esclavo y un amo, que hoy es entre un empleado y un jefe. Un malentendimiento en esta área supone un estorbo al Evangelio. Lo voy a volver a repetir. Un malentendimiento en esta área da lugar a un mal testimonio del Evangelio. Los cristianos esclavos debían servir a sus amos entendiendo algo importante, que tenían una oportunidad única de dar testimonio del Señor. En vez de quejarse de sus amos,
y de las tareas, debían ver el trabajo como esa posibilidad, esa oportunidad de mostrar a Cristo y demostrar el cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Ellos tenían la oportunidad de demostrar a sus amos que ahora eran mejores en la obediencia por amor al Señor Jesús. ¿Estamos mostrando en nuestro trabajo que amamos al Señor Jesús? Porque un verdadero entendimiento del Evangelio trae primero contentamiento en cualquier circunstancia. Y hay algo importante: quiere demostrar a los de su alrededor la obra de salvación interna hecha por Dios. Por eso podemos ver, ¿verdad?, al apóstol Pablo gozándose a pesar de estar preso. ¿Y por qué? Porque entendió quién le puso allí. Esto significa que uno no puede aspirar a mejorar su situación laboral. Claro que no. ¿O significa que la Biblia apoya la esclavitud, como algunos pensaron? Por supuesto que no. La Escritura llama a los esclavos cristianos que procuren la libertad si les es posible. 1 Corintios 7, 21. Así que estaremos viéndolo en breve. Pero lo que la Biblia no aprueba en ninguna circunstancia es una actitud rebelde del empleado. La eliminación de la esclavitud por medios de protestas, manifestaciones, revueltas o cualquier otro sistema de presión están fuera de la voluntad de Dios. Estas son palabras fuertes. Son palabras fuertes. ¿Por qué? Pues porque nuestra tendencia pecaminosa, ¿verdad?, es quejarnos. Así que la queja también es un pecado. Así que cualquier forma violenta o de extorsión que interrumpa la actividad laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores y que perjudique al empresario están en contra del Evangelio. Incluso las protestas chinas, estas que trabajan mucho más, ¿vale?, para hacer un gran stock y se queden paralizados. Esto también es pecado. El Evangelio no es el agente llamado a reformar la sociedad externamente por medio de la desobediencia, sino a cambiar a la persona internamente por la bondad que presenta el Evangelio. Esa es la característica principal a la que el Señor Jesús, ¿verdad?, vino a hacer: cambiar internamente los corazones de las personas. El Evangelio verdadero, y lo vuelvo a repetir, el verdadero Evangelio siempre ha provisto de más libertad y mejores condiciones que cualquier otro tipo y otro sistema, ni religioso, ni político, ni filosófico. Cuando los hijos de Dios son fieles a las Escrituras, la esclavitud desaparece. Por lo que Pedro va a exhortar a los esclavos a sujetarse a sus amos con más intensidad y marcar la diferencia. De la misma manera hoy, para los empleados, cada uno de nosotros debemos de marcar la diferencia y no ser conocidos por protestar. Algunos han confundido ser cristianos protestantes con ser cristianos protestones. No sé si estás viviendo en esclavitud o crees que en tu trabajo estás en peores condiciones que muchos esclavos. El cristiano debe determinar ser fiel y cumplir hasta que el Señor nos saque de ahí. No hay excusas, no hay evasivas, no hay justificación, siempre y cuando no nos hagan pecar. Esta es la única excusa en la que el cristiano puede desobedecer.
Esto no significa que como cristianos no debamos mejorar las condiciones laborales. Lo que significa es que estemos donde estemos, debemos servir conscientes de que en últimas estamos sirviendo al Señor Jesús, donde Él nos ha puesto y además con un propósito y con una misión. No estás en tu trabajo por el azar o por lo bueno que eres. Si eres cristiano, estás en tu puesto de trabajo porque Dios ha decidido que estés en ese puesto de trabajo. Así que aprovecha las oportunidades a las que estás llamado. Y ese es el asunto. Entender la misión y el propósito de Dios. Ese es el asunto, que no tenemos en cuenta el propósito de nuestra salvación, ni la misión a la que estamos llamados. No solo los pastores, los ancianos están llamados a predicar el Evangelio, sino todo cristiano que ha sido salvado está llamado a continuar la obra de Cristo. El propósito no es ganar más dinero, el propósito no es tener más posesiones, es ser un buen representante del que nos salvó y a continuar su obra. Versículo 18, comenzamos. Los siervos son llamados a estar sujetos a vuestros amos con todo respeto. Este estad sujetos es otro imperativo fuerte, como los dichos anteriormente por el apóstol, ¿verdad? Ceñid vuestro entendimiento, poned vuestra esperanza, sed vosotros santos. Así que no es una opción, es un imperativo. Estad sujetos significa alinearse debajo, es decir, sometiéndose a las órdenes de los amos, que hoy, como he dicho, serían los jefes. No, ponte a hacer esto y cuando se va el jefe me pongo a hacer otra cosa. Alguno me dirá, es que abusan. Bueno, pues ahora vamos a ver el ejemplo de Cristo. Este, con todo respeto, se refiere a honrar y reverenciar. Esta palabra respeto se traduce de la palabra griega phobos, de donde viene en castellano fobia, como todos sabemos, ¿verdad? El significado es tener miedo. Es decir, de la misma manera que respetamos a Dios con un temor reverente, debemos de respetar a nuestros jefes, a nuestros amos, les está diciendo el apóstol Pedro. El respeto a Dios se manifiesta, como hemos visto la anterior vez, respetando a las autoridades, y sean las que sean, pero también respetando a los jefes. Y esta relación laboral, criado-amo, se establece con la intención, y se estableció con la intención de proteger y cuidar a hombres y mujeres que se vieran obligados a depender de los demás. Dios es el que establece las leyes, las reglas, tanto de la convivencia como las relaciones de todo tipo entre los hombres. Y fijaros, en el libro de Éxodo observamos las leyes específicas dadas por Moisés al pueblo de parte de Dios para que sepan cómo tratar a los esclavos. La actitud de respeto hacia Dios debe extenderse bien a las autoridades, también a los jefes. Y fijaros lo que dice a continuación. Y no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Los buenos y los afables son esos amos que son conscientes, ¿verdad?, del esfuerzo, son los que son sensatos a la hora de exigir, y estos es fáciles, ¿verdad?, de obedecer. Pero Pedro dice, no solo a estos hay que obedecer, sino también a los insoportables. Y cualquiera que haya salido al mundo laboral
conoce lo que Pedro está hablando de insoportables. Ese jefe al que teníamos, que le llamaban mis compañeros el uñas negras, ¿verdad? Ese jefe que todo le parecía poco, que todo estaba mal, eso sí, delante tuya, pero luego los demás, a los clientes, ¡oh, qué buenos, qué tal! ¿Verdad? Hoy pudiera ser que no tengamos un maltrato físico, pero existe un maltrato psicológico, ¿verdad? Haciendo la vida imposible a los demás. Y no solamente Dios habla a los amos, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, sino también ahora les toca a los esclavos. Más adelante veremos cómo en las Escrituras la relación de jefe también debe ser distinta. Pero ahora estos esclavos deben de estar sujetos. Y este estar sujeto significa alinearse debajo, sometiéndose a las órdenes de los amos, que hoy serían, ¿verdad?, los jefes. Estos insoportables viene del término torcido, curvado, que significa una persona perversa, despiadada. Y este es el término insoportable, despiadado. Y Pedro señala que a estos también debemos de respetarlo. ¿De qué manera? Obedeciendo lo que manda, sin murmuraciones, sin quejas, como se suele decir, a la primera, siempre y contento. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. ¿Es lo que Dios desea y nos ha capacitado para ello? Por supuesto que sí. Esa es la obra de salvación en los corazones de los hombres. Porque se nos pide esta actitud. ¿Por qué se nos pide esta actitud? Primera de Timoteo, acerquémonos un poquito para atrás y lo vamos a leer. 6:1. Primera de Timoteo 6:1. Y todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. Así que, ¿cuál es el principio que podemos sacar? ¿Cuál es la motivación para el cristiano? La motivación principal del buen testimonio en el trabajo es traer gloria a Dios y traer salvación a los incrédulos. La motivación principal no debe ser llegar a ser el director general o un aumento en el salario. La prioridad debe ser presentar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. A eso está llamado su pueblo. Como dice John MacArthur, el comportamiento ejemplar y sumiso en el trabajo muestra una confianza en la soberanía de Dios. Así que acabamos de ver el primer motivo para un buen testimonio, que es, ¿verdad?, un encargo de Dios. Así que el primer motivo por el que debemos de dar un buen testimonio es porque es un encargo de Dios. Y ahora vamos a ver el segundo motivo, y es porque honra a Dios. Es un encargo de Dios y ahora vamos a ver el segundo motivo, que honra a Dios. Versículo 19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Porque esto haya gracia. El estímulo, la motivación del cristiano para el sometimiento en el trabajo debe estar centrada en esta frase: porque esto haya gracia. Es decir, Dios se agrada cuando los cristianos desarrollan su trabajo de manera sumisa a sus jefes.
Cuando el cristiano sufre un trato cruel sin motivo alguno y no toma represalias contra su amo, que hoy sería su jefe, Dios se agrada por esa actitud. Por causa de la conciencia ante Dios, se refiere que el cristiano es consciente de su situación y de la presencia de Dios en ese momento, en esa situación. No es algo que a Dios se le escapó. Es importante recordar que Dios está en control soberano en cada situación, en cada circunstancia en la que el cristiano sufre injustamente. ¿Te han dicho que te van a pagar 12 euros la hora y luego te dan 6 euros? Dios está en control. ¿Te han dicho que cuando se termina la jornada a partir de las 6 de la tarde te van a dar horas extras y no te las da? Dios está en control. La humildad y la paciencia caracterizan al cristiano, porque sabe que cualquier trato injusto será recompensado por Dios. ¿Por qué podemos decir esto? Porque conocemos las Escrituras. Y vamos a ir a Romanos 8:28, que yo sé que muchos de vosotros lo sabéis de memoria. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El asunto es saber cuál es el propósito del cristiano. Y más adelante lo va a decir. Propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito. Que nos parezcamos al Señor Jesús en todo. En todo. En todo. Así que, ¿por qué podemos decir esto? Porque conocemos las Escrituras. Pero continúa el texto y dice, pues, ¿qué mérito hay? Versículo 20. Cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, otra vez esta palabra, haya gracia delante de Dios. Pedro presenta una pregunta, ¿verdad?, retórica, sabiendo cuando uno peca merece el castigo. Solo se halla gracia delante de Dios cuando uno haciendo las cosas bien sufre injustamente y soporta el daño sin dudar, sabiendo que Dios es más importante que Él mismo. Este testimonio sorprende al mundo, a los compañeros, a los jefes. Pedro sabe, ¿verdad?, de este maltrato que algunos esclavos están recibiendo por su fe, y si no lo han recibido ya lo van a recibir. El cristiano está llamado a marcar la diferencia. ¿Qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad? Nos recuerda la enseñanza de Jesús cuando le dice a sus discípulos que deben actuar de manera distinta de cómo lo hace el mundo. En Lucas 6 dice, si amáis como lo que os aman, ¿qué mérito tenéis? O si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? O si prestáis a aquellos a quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Un buen testimonio hace lo contrario a lo que el mundo espera. Un buen testimonio no desea recibir nada a cambio, porque su preocupación no está en agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Para qué? Para hallar gracia. Para hallar gracia. ¿Por qué? Porque sabe que imita al Señor Jesús, quien fue bondadoso para con los ingratos y los perversos. Así que
Versículo 21, continúa el texto. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque para este propósito habéis sido llamados, no se está refiriendo a ser llamado a sufrir injustamente, que probablemente ocurrirá, sino que se refiere al llamado salvífico que provocará la enemistad con el mundo, atrayendo sobre sí ataques injustos. Y cuando digo injustos y digo injustos, muchas veces nos ganamos los ataques por nuestra torpeza, por nuestro pecado. Y esto es algo importante que debemos de tener cuando presentemos el Evangelio. No presentemos el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que todo te va a ir bien. ¿Por qué? Porque en el momento que hay algún problema, lo primero es que eso no es el Evangelio. Pedro sabe quién es Cristo. Él es la persona con más derecho para exigir obediencia y respeto. Y él tuvo una actitud ejemplar, sujetándose a las circunstancias, escuchad bien, que el Padre planteó para salvar a sus enemigos. Así que las circunstancias fueron planteadas por el Padre para salvar a sus enemigos. De la misma manera, todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerá, ¿verdad?, persecución. Así que tener una vida ejemplar, una vida parecida a Cristo, garantiza sufrimiento injusto. Para Dios es más importante la obediencia y la defensa del Evangelio que la lucha por conseguir los derechos como trabajador. ¿Cuántas veces hemos oído o incluso hemos pensado nosotros mismos como cristianos? Sí, yo soy cristiano, pero no soy tonto. ¿Sabéis lo que estamos haciendo cuando decimos o pensamos eso? Estamos llamándole tonto a nuestro Señor. Las protestas en el trabajo demuestran poca o ninguna sumisión a la soberanía de Dios, quien tiene el control de toda situación y circunstancia. Cada vez que nos encontramos con problemas en el trabajo, pensar que es una oportunidad de crecer espiritualmente y evangelizar con nuestro comportamiento y con nuestro testimonio. ¿Os acordáis lo que dice Santiago? Que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos, no en una, en diversas pruebas. ¿Que no es fácil? Lo sé. ¿Que seremos bendecidos en esta tierra si soportamos el mal injusto? Lo sé también, vamos a ser bendecidos. ¿Y que hallaremos honra y gracia en la presencia en su momento cuando nos presentemos delante del Señor? También lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús fue el ejemplo de humildad y sumisión. ¿Y qué? ¿Ahora dónde está? Ahora está a la diestra del Padre reinando. Así que, hermanos, tengamos confianza cuando estemos sufriendo injustamente. Cuando ves que los demás tienen algunos beneficios y tú por ser cristiano, no por tu torpeza, por tu pecado sufres. Recordar, ¿verdad?, que Jesús es el ejemplo de humildad y sumisión. Y ahora, ese ejemplo, esa vida perfecta de sumisión, le permite haber perdonado nuestros pecados, pero también le permite estar reinando. Llegará nuestro momento en el que se hace justicia, y lo dice el texto más adelante. No tomar vosotros represalias, sino dejar al justo juicio de Dios. Final del versículo 21. Dejándoos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pedro reconoce el trato injusto que están recibiendo los cristianos y ahora lo que va a hacer
es apuntar al cumplimiento de la profecía de Isaías 53, señalando a que Él, el Cristo, es el que hace y permite que podamos ser salvos, pero también es el ejemplo de haber vivido una vida injusta. Él, quien soportó el más injusto trato en la historia de la humanidad. Violaron toda la justicia sobre él, tratándolo como un criminal sin haber cometido ni un solo pecado. Ninguno de nosotros vamos a sufrir por nuestra salvación, ni por la salvación de otros, pero sí estamos llamados a sufrir por Cristo. La palabra ejemplo significa por escrito, refiriéndose a la plantilla que se coloca debajo del papel para calcar. De esa manera tenemos el ejemplo de Cristo, así que el creyente puede seguir el ejemplo, copiando y trazando su vida como la de Él. Cuando contemplamos a Cristo en la cruz, el Dios hecho hombre, sufriendo injustamente sin merecerlo, el cristiano recibe nuevas fuerzas, tanto físicas como espirituales, para soportar la injusticia. Así que cuando suframos, recordemos la obra de Cristo, recordemos el trato injusto que sufrió por nuestros pecados. El cristiano maduro reconoce que es Dios el que le ha colocado en esa situación de sufrimiento y le toca soportar. Pablo lo presenta en Filipenses de otra manera. Fijaros, Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo no solo creer, sino también sufrir por Él. La fe, hermanos, va unida al sufrimiento. Porque nos hemos convertido en los enemigos de este mundo. Así que en esta mañana estamos viendo 3 motivos que presentan las Escrituras para un buen testimonio en el trabajo. El primero, porque es un encargo de Dios. Segundo, porque honra a Dios. Y ahora vamos a ver el tercer motivo, y es porque tenemos su ejemplo. Versículo 22, el cual no cometió pecado, ni hubo engaño alguno en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y el versículo 22 dice, el cual no cometió pecado ni hubo engaño alguno en su boca. Pedro lo sabía bien. Había pasado 3 años con él, con Cristo. Pedro estuvo presenciando el juicio, el trato injusto que Cristo sufrió por los hombres. Es el ejemplo más claro que uno puede ser fiel en esta vida y sufrir y vivir la injusticia. Jesús es el ejemplo más claro en el que el trato injusto se ve reflejado. Uno puede ser fiel, ¿verdad?, a Dios de todas las maneras, pero sabemos que vamos a sufrir. ¿Cómo? Injustamente. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo produjo salvación, sino que mostró a los creyentes el ejemplo definitivo de cómo vivir cuando nos tratan injustamente. Nosotros, que merecemos cualquier trato injusto por nuestros pecados, ¿no vamos a soportarlo? Por supuesto que podemos soportarlo. ¿Por qué es posible? La muerte de Cristo nos da un nuevo espíritu. La obra de Cristo hecha en nosotros nos permite reaccionar de la misma manera que Él cuando recibimos el trato injusto. Así que Pedro va a animar a los lectores de esta epístola que están sufriendo, es decir, a nosotros,
a recordar su humildad, que siendo el creador de la vida, Él se dejó quitar la suya. Recordar su integridad, que cuando le injuriaban sus propios enemigos, Él no lo tomó en cuenta. El cristiano debe recordar y pensar en lo que hicieron con Cristo para recibir nuevas fuerzas, para soportar el trato injusto en el trabajo. Porque el cristiano recuerda estas palabras que dijo el Señor Jesús. Si el siervo no es mayor que su amo, y si el amo sufrió, ¿qué harán con el siervo? Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué Pedro metió aquí Isaías 53? Pues porque este pasaje es conocido en el Antiguo Testamento como los sufrimientos del siervo de Dios. Jesús el siervo, el inocente, soportó el sufrimiento por nuestros pecados de manera negada e íntegra, sin quejarse, sin reproches. Ningún creyente honesto puede quejarse de su sufrimiento cuando considera el ejemplo de Cristo. Y verdad, si somos honestos con nosotros mismos, hemos llegado a sufrir como Él. ¿Quién de nosotros no está recibiendo más bendiciones que las que merece? Si somos conscientes, lo que cada uno de nosotros merecemos es el castigo eterno por nuestros pecados. ¿Quién puede decir ser un varón perfecto? Nadie. Versículo 23. Y que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pedro, como he dicho anteriormente, estuvo en el patio del sumo sacerdote observando el juicio. Y lo recordará bien, porque ahí fue donde le negó 3 veces. Él no respondía cuando mentían sobre él. Conocía lo que ocurrió con Pilato, lo que ocurrió cuando se burlaron de él los soldados en el pretorio, cómo le menospreciaban. ¿Qué hacía él? No respondía. Cuando sufría injustamente, no se quejaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Qué distintos somos nosotros, que si podemos quejarnos, nos quejamos más, ¿verdad? Y me viene siempre a la mente estos jugadores de fútbol. Yo no soy de ningún equipo en particular, pero aquellos jugadores de fútbol que les hacen como una falta y ni siquiera la han tocado, han dado 3 vueltas, 3 piruetas y exige la tarjeta roja, ¿verdad? Qué diferente a Cristo. Así muchas veces nos comportamos nosotros, ¿verdad? En el trabajo. Exageramos. Mira lo que me manda el jefe. Mira lo que me hace hacer. Qué distintos somos. Nuestra reacción natural, en vez de encomendarnos a Dios y a su juicio, es condenar y pedir a Dios que si es posible que caiga fuego sobre él, ¿verdad? Vemos la respuesta en las Escrituras cuando dijo el Señor Jesús en Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos trae muchas veces vergüenza. Vergüenza. En vez de aguantar como Cristo aguantó, porque encima somos capaces, porque Dios nos ha capacitado para ello, seguida nos quejamos. Y vemos a Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No reclamó venganza, no reclamó la ira justa y santa sobre sus enemigos. ¿Os acordáis? ¿Cuántas legiones? 12 legiones podía haber en ese momento cuando estaba siendo tratado injustamente para acabar con esa injusticia. Dios, Señor Jesús, no fue así. ¿Por qué?
porque conocía, ¿verdad?, el sufrimiento que cada uno de nosotros íbamos a sufrir si Él no pasaba por la cruz. Así que es importante que entendamos que nuestro sufrimiento forma parte del plan divino para madurar. Versículo 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanadas. Jesús era consciente del juicio de Dios por el pecado de los hombres, y Él decidió voluntariamente tomar sobre sí el castigo, ocupando el lugar que nos corresponde. Jesús cumple con la profecía de Isaías 53, llevando sobre sí nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, y esto quiere decir nuestros pecados. Él tomó sobre sí el castigo que cada uno de nosotros merecíamos, con el propósito de que nosotros muramos a la esclavitud del pecado y podamos vencer los deseos de la carne y vivir a la justicia. La muerte y la resurrección de Cristo no solo cambia la posición del cristiano delante de Dios, sino que cambia su naturaleza de pecador a santo. Es decir, no solo somos justificados, no solo somos santificados y liberados del castigo, sino que se nos incorpora una nueva naturaleza que nos libera del poder dominante del pecado. ¿Para qué? Para vivir para la justicia. Esta palabra heridas nos habla de sufrimiento, del coste de nuestra redención, el precio de nuestra compra por nuestros pecados. Y no fue con oro, como dijo anteriormente en el capítulo 1, ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Versículo 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que otra vez en este versículo, Pedro apela a Isaías 53, mostrando que Jesús es el pastor dispuesto a buscar a sus ovejas. Y las ovejas son animales que se desorientan con facilidad, son miedosos, necesitan cuidados constantes y cuando se confunden se tiran al suelo en vez de correr y volver con las demás. Por lo que este pastor tiene que ir a buscar y recuperar a las ovejas. Así que nuestra salvación ha sido por medio de Él, que ha venido a buscarnos. Este habéis vuelto al pastor y guardián no significa que las ovejas estaban en el redil y salieron, sino que tiene la idea de estar estas ovejas ahí sueltas y descarriadas, y al recibir el Evangelio, esa palabra que hace nacer de nuevo, que produce el arrepentimiento, que produce la fe, acuden a Cristo, el gran pastor. Además, Pedro no solo le llama pastor, fijaros, sino guardián. Obispo significa, supervisor. Es decir, Jesús es el encargado de guardar, de guiar, de alimentar, de limpiar, de proteger al rebaño. ¿Y cómo lo hace? Delegando la responsabilidad a sus siervos, como veremos en su día en el capítulo 5 de esta epístola. Y vamos a acercarnos, que estamos aquí al lado, un poquito más adelante. Primera de Pedro 5. Y vamos a leer. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread
el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Así que el Señor Jesús, en su misericordia, aparte de darnos el Espíritu Santo, Él ha provisto de hermanos que nos guían, de hermanos que nos protegen, de hermanos que nos aconsejan. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Eres su oveja? Cristo es el supervisor de cada una de las ovejas, es decir, de cada miembro de su iglesia. Así como el pastor protege a sus ovejas, Jesús cuida de las suyas. Estate tranquilo si perteneces a su iglesia y estás sufriendo en el trabajo injustamente, mira a Jesús, porque Él está protegiendo lo más valioso que tienes. Final del capítulo 25, tu alma. Como he dicho, la pregunta es, ¿formas parte del rebaño? ¿Formas parte de su iglesia? Jesús no solo es el pastor y amo de su iglesia, sino también, como hemos visto, es el ejemplo de sus siervos. ¿Por qué? Porque sufrió y murió para darles vida eterna, para que siguieran sus pasos. Así que en esta mañana tenemos motivos más que suficientes para dar un buen testimonio en el trabajo, porque nos ha hecho nacer de nuevo por medio de su palabra, pero porque nos lo manda y podemos hacerlo, porque le da gloria a Dios y es nuestro deseo dar la gloria a Dios, y porque Jesús es nuestro ejemplo. Vamos a terminar dando gracias. Sí, amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu ejemplo. Gracias te damos por la obra de Cristo. Gracias, Padre, porque Él, siendo el que merecía toda la gloria, toda la honra y todo el honor, se humilló hasta lo sumo, siendo insultado, siendo abofeteado, y Él aguantó para llevarnos a ti. Gracias, Padre, porque somos muchas veces torpes, muchas veces no entendemos por qué nos has salvado, no entendemos cuál es el propósito de nuestra salvación. Señor, ayúdanos por medio de tu palabra a entender que como hijos tuyos debemos de honrarte en cualquier sitio, en cualquier lugar y también en el trabajo, aunque nos cueste. Sabemos que el trabajo no es una maldición, porque el trabajo estaba antes de que el hombre pecara. Pero ¿cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces no queremos obedecer? Señor, ayúdanos porque tenemos tu Espíritu. Y de la misma manera que tú lo hiciste, nosotros podemos. Ayúdanos a ser conscientes de que cuando suframos, miremos a Cristo, miremos a aquel que lo tenía todo y lo perdió todo por nosotros. Gracias, Padre. Pedimos que tu ayuda en todo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.